Hermanos queridos, la meditación o el sermón de esta mañana lleva por título Heridas curadas. ¿Cómo se llama, hermanos? Heridas curadas. Y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Así que antes de iniciar con la predicación de hoy, hermanos, que espero sea de bendición para ustedes, quiero invitarle para que tome la manito a la persona que está a su lado. Vamos a orar juntos. Tómale la mano a la persona que está a su lado. Vamos a orar en esta mañana y pedir la bendición de Dios. Oremos, mis hermanos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, estos tus hijitos han venido a este lugar, Padre Celestial, en busca de esperanza. Vienen a escucharte a ti, Señor. Por eso, Padre bendito, te invitamos una vez más a este lugar para que tus palabras puedan ser oídas, incluso, Señor, en el corazón que está afligido. Que al salir de este lugar, Padre Celestial, cada persona pueda sentir cómo su Padre está sanando cada una de sus heridas. Por favor, Señor, tu presencia inunde cada rincón de esta iglesia. Tu Santo Espíritu repose en nuestro corazón. Deseamos escucharte y por eso pedimos el perdón de nuestros pecados. No queremos ser impedimento, Señor, del movimiento de tu Santo Espíritu en esta mañana. Límpianos y abre nuestro corazón de tal manera, Señor, que tú a través de tu palabra deposites ahí en nuestro corazón el mensaje poderoso de esta mañana. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos queridos, quisiera iniciar introduciendo este sermón de la siguiente manera. ¿Cuántos de los presentes en esta mañana tal vez han tenido la triste oportunidad de despedir a un ser querido? De ver cómo ingresa de repente el ataúd en la tierra y demás. Es un momento muy doloroso, hermanos, que si les soy sincero es algo que me cuesta mucho en el ministerio. Pero, hermanos queridos, yo recuerdo, por lo menos cada vez que pienso en esto, recuerdo alguna vez, tenía una de mis amigas, había perdido a su mamita. Lastimosamente, un cáncer la había llevado al descanso. Pero había una escena, hermanos queridos, allí en el cementerio mientras la tierra caía en el ataúd. El niño menor que tenía más o menos 7, 8 añitos, el hijo de esta hermana que había fallecido, decía las siguientes palabras, y a gritos, hermanos queridos, el pequeño niño decía: tengan cuidado con mi madre, la van a lastimar, le están tirando mucha tierra, la van a lastimar, por favor no hagan tal cosa con mi madre. Y aquel niño en su inocencia, un niño de tan solo 7, 8 añitos, tuvieron que agarrarlo y abrazarlo y de alguna manera decirle: tu madre ya descansa. La hermana mayor miraba la escena, hermanos, y yo simplemente la veía cómo se tomaba y con lágrimas en sus ojos, sin esperanzas, porque ya no estaba su madre y tampoco su padre. Se encontraba sola con su pequeño hermano de tan solo 7 años, hermanos. La muerte de su madre, hermanos queridos, dejó a esta chica y a este niño con heridas en su corazón. La muerte de la mamita de esta mujer la dejó a ella sin esperanzas, la dejó a ella sin salida, sin oportunidad de vivir, medio muerta. No quería saber de la vida, quería el descanso también, al igual que su madre, porque había perdido a un ser querido. Y saben, hermanos, posiblemente en esta mañana le esté hablando a alguna persona que se encuentra en la misma situación, sin esperanzas, sin salida, con heridas
en su cuerpo, con heridas emocionales, debido a que un día el padre que dijo que le amaba, un día lo abandonó, con heridas porque su hogar se acabó, con heridas porque ya no sabe qué hacer con la situación difícil que quizás está pasando usted en esta oportunidad. Saben, la historia bíblica de esta mañana, hermanos, es una historia muy similar a la de esta mujer que perdió a su mamita. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Libro de Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer juntos este texto bíblico, hermanos. Si de repente hay alguna persona que está a su lado y no tiene el pasaje bíblico, por favor, compártasela, lean juntos y disfrutemos de la historia de esta mañana. Lucas capítulo 10, versos 30, y vamos a leer hasta el 35. 5 versículos vamos a leer en esta mañana. Lucas capítulo 10, versos 30 al 35, y dice de la siguiente manera. ¿Podemos leerlo, hermanos queridos? ¿Estamos listos? Miren cómo dice el versículo 30. Respondiendo, ¿quién, hermanos? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén, ¿hacia dónde, hermanos? Hacia Jerusalén. No olviden la expresión que allí se presenta en el texto bíblico. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos buenos hombres. ¿Eso dice, hermanos? ¿Cómo dice el pasaje? ¿Cayó en manos de quién? De unos ladrones, los cuales, dice el texto bíblico, lo despojaron. ¿Y qué más hicieron con él, hermanos? Lo hirieron, dice allí el pasaje, pero el texto bíblico agrega algo más fuerte, que después de despojarlo, que después de herirlo, dice el texto bíblico, que lo dejaron medio, ¿cómo, hermanos? Medio muerto. Imagínense la golpiza que le dieron a este hombre para dejarlo medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo se detuvo para ayudarlo. ¿Eso dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué hizo el sacerdote? Y al verlo, dice el pasaje, pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca a aquel lugar, al ver lo que sucedió también, hermanos queridos, también pasó de largo, dice el pasaje. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino, como, hermanos, cerca de él, y al ver lo que sucedió, iglesia, al verlo fue movido a misericordia, dice allí el texto bíblico. Su corazón fue movido a misericordia. Y sigue diciendo el pasaje, el verso 34, acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite, y también vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo, hermanos? Y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir sacó ¿cuántos denarios, hermanos? 2 denarios, y 2 denarios es más o menos, hermanos queridos, usted podía sostener cerca de 20 hombres. Y este hombre sacó plata de su bolsillo y pagó 20 denarios, dice el pasaje. ¿Y qué hizo, hermanos? Los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, por favor, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Tenemos una escena bien interesante. Vamos a narrar un poco esta historia, hermanos. Según el pasaje bíblico, el episodio es narrado entre 2 ciudades, entre Jerusalén y ¿qué más, hermanos? Y Jericó. Jerusalén y Jericó, dice allí el texto bíblico. Y saben, hermanos, la trayectoria que había entre Jerusalén y Jericó era más o menos unos 19 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 19 kilómetros. Normalmente, hermanos queridos, la mayor parte de los sacerdotes
que veíamos allí un sacerdote y veíamos un levita. La mayor parte de los sacerdotes y levitas vivían en Jericó, pero trabajaban en Jerusalén. Llega un momento en el tiempo, hermanos queridos, donde ellos veían la hora y de repente decían: opa, es momento de ir a Jerusalén a trabajar en el santuario. Y por eso vemos dos personajes allí, al sacerdote y ¿a quién era el otro, hermanos? El levita. Era muy común, hermanos queridos, ver a estos hombres yendo hacia Jerusalén y regresando una vez más a Jericó. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Surge un tercer personaje. El tercer personaje, según el versículo 30, dice que había un hombre que descendía de Jerusalén, y según el pasaje, hermanos queridos, el hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó, ¿qué sucedió con él, hermanos? Dice el pasaje que lo asaltaron, que lo robaron y lo golpearon tanto, hermanos, lo maltrataron tanto, que dice el texto bíblico que lo dejaron medio muerto, lo dejaron casi que sin vida, lo dejaron allí tirado, moribundo, tal vez perdiendo sangre, allí tirado en el suelo. Lo dejaron allí, hermanos. Pero saben, iglesia querida, no sé si usted ha escuchado esto antes, pero aquel hombre fue culpable de que lo robaran, de que lo maltrataran, de que lo dejaran medio muerto. Sí, hermanos, él fue el culpable. Usted dirá: bueno, pastor, pero ¿por qué razón? Si a él fue a quien robaron, ¿por qué razón él tuvo la culpa si a él fue el que maltrataron? ¿Por qué dice usted que él tiene la culpa si a él fue a quien dejaron medio muerto? A él fue el que le quitaron sus pertenencias. ¿Por qué dice tal cosa? ¿Saben por qué, hermanos? Miren, hay un historiador que se llama Josefo y describe esta historia de una manera muy interesante. Días atrás, dice Josefo, que a los habitantes de Jericó se les había dado un anuncio. ¿Y cuál era el anuncio? De repente reunieron a todos los de Jericó y les dijeron lo siguiente: por favor, todos los de Jericó, acérquense a este lugar, tenemos una información importante que darles. Todos los habitantes de Jericó se acercaron, y los hombres que llegaron con la información dijeron lo siguiente: por favor, deben dejar de pasar por el camino entre Jerusalén a Jericó. ¿Por qué razón?, se preguntaban algunos. Porque el camino entre Jericó hacia Jerusalén, ida y vuelta, se ha convertido en un camino peligroso. Era la información que estaban dando, hermanos. Y les dijeron: deben tomar otro camino. El otro camino que debían tomar era dar la vuelta por Belén, que más o menos debían caminar unos 5 kilómetros más. Era mucho más grande el camino. Si ahora debían dar 19 kilómetros, ahora el camino aumentaba. Y las personas que llegaron a darle información les dijeron: no pasen por allí, porque este camino se tornó en un camino peligroso. Era tan peligroso el camino, hermanos, que miren cómo lo llamaron. El camino pasaron a llamarlo el camino sanguinario. ¿Cómo se llamaba, hermanos? El camino, ¿qué cosa? Sanguinario. ¿Saben por qué? En este camino, hermanos queridos, había cosas muy interesantes. Usted notaba que habían grandes rocas. Usted notaba que habían grandes montañas. Usted notaba que allí en ese camino habían cuevas. ¿Y sabe qué pasaba? Mientras los mercaderes, los comerciantes iban pasando por el camino, ¿saben qué sucedía, hermanos? Los ladrones se escondían entre las cuevas. Los ladrones se escondían entre las rocas. Y cuando venían estos comerciantes, ellos aparecían y se tiraban encima de ellos a golpearlos, a maltratarlos. Les quitaban sus pertenencias. Y muchas veces, hermanos queridos, pasó a ser llamado el camino sanguinario porque se encontraban en el camino con personas muertas. Porque estos ladrones no solamente les quitaban sus pertenencias, sino que también mataban a las personas. Y por esa razón pasó a ser llamado el camino
sanguinario, hermanos queridos. Pasar por ese camino era pedir ser asesinado. Yo le pregunto, hermanos queridos, usted teniendo esa información en su cabecita, ¿pasaría por allí o daría la vuelta? ¿Qué harían ustedes? ¿Pasarían por ahí? ¿Daríamos la vuelta? ¿Cierto que sí? Por temor, porque yo no quiero perder la vida, porque yo no quiero que me quiten mi dinero, las cosas que me han costado tanto sacrificio y trabajo. Sin embargo, hermanos queridos, el hombre de nuestra historia, aún teniendo esa información, ¿qué sucedió, hermanos? Pasó por ese camino. Y por esa razón, por su mala decisión, lo dejaron sin sus pertenencias, moribundo, y dice el pasaje, medio muerto. Sus malas decisiones lo llevaron al camino sanguinario. Saben, hermanos, muchas veces ustedes y yo tomamos el camino más corto y pasamos por caminos peligrosos que afectan nuestra vida y la vida de nuestra familia. A mi mente viene, hermanos queridos, mientras estaba en la universidad, nosotros dábamos estudios bíblicos allí en Medellín, en un edificio, y lo dábamos en el último piso. Recuerdo mucho a 2 chicas que en su hora de almuerzo nos permitían estudiar la Biblia con ellos. Tenía un compañero, hoy en día él es pastor en Estados Unidos. Él no le gusta que yo cuente esta historia porque le da rabia. Ya se van a enterar el por qué. Salimos del edificio y saben, hermanos, nosotros, cuando salíamos de la universidad teníamos 2 opciones para llegar al edificio. Número 1, el primer camino, que era el más corto y el más fácil, y nosotros que teníamos que entrar a clases, pues debíamos tomar el camino más corto. Debíamos pasar, hermanos queridos, por un lugar donde usted pasaba y alrededor solamente había humo. ¿Por qué razón? Porque las personas estaban consumiendo, porque las personas estaban vendiendo armas, porque las personas hacían y deshacían en ese lugar. Pero era el camino más corto. Adivinen por dónde pasaba mi compañero y este servidor para llegar más rápido al edificio. Pareciera que nos conociéramos de hace tanto tiempo, hermanos. Mi amigo y yo pasábamos por allí, por el camino más corto, pero el más peligroso. Recuerdo mucho, pasamos, no nos sucedió absolutamente nada. Subimos al edificio, estudiamos la fe de Jesús, fue un momento bien especial. Bajamos y cuando entramos otra vez al lugar para regresarnos a la universidad, sucedió algo interesante. Veíamos algo, mientras entrábamos nos hicimos la siguiente pregunta: ¿vamos por aquí o damos la vuelta? Y hermanos, inmediatamente nosotros entramos, viene un hombre al lado de nosotros y nos dice lo siguiente: acaban de robarse 30 millones de pesos del edificio donde ustedes están bajando. Y nos dicen que ustedes 2 se robaron esos 30 millones de pesos. Dios bendito. Por dentro, hermanos queridos, comencé yo, ¿qué fue lo que pasó? Primero el hombre se acerca a nosotros, a mi compañero, él es de aquí de Bogotá, y se acerca: muchachos, ¿me permiten un segundito? Y yo, muy educado, muy tranquilo: claro, sí señor, ¿qué necesitan? ¿Qué puedo ayudarle? Y mi amigo, que conoce y sabe cómo es la cosa, me hacía: vamos, corra, vamos. Y yo: Nicolás, espérate un momentico, atendamos al hombre. Y hermanos, yo soy muy inocente con ese tipo de cosas. El hombre nos dice: acaban de robar 30 millones de pesos y ustedes 2 han sido los ladrones. Cuando, hermanos queridos, aquel hombre de aquí entre sus bolsillos saca un arma y nos apunta así en la cabeza. Uy, hermanos queridos, a mí me empezó a temblar todo. Había un caño ahí cerquita. Ustedes han visto que los caños tienen caminos por debajo. Nosotros bajamos, él nos dijo: ustedes tienen que bajar porque nos van a devolver todo ese dinero, pero era mentira, era la excusa para robarnos. Bajamos allí al lugar
y nos quitó las pertenencias, menos mal. Yo estaba llevadísimo, no tenía absolutamente nada. Yo era mi Biblia y no tenía más nada. Mi compañero sí había ido hace unos meses atrás a comprarse un iPhone en Estados Unidos y era el nuevecito, se lo robó, le quitó dinero a él. Yo le dije, amigo, mire, solo tengo mi Biblia, nosotros no hemos robado absolutamente nada. Hermanos, duramos 30 minutos allí en ese, ¿cómo se llama esto, hermanos? ¿Cómo, hermana? Sí, como ese laberinto allí debajo en los caños. Y hermanos, hubo un momento donde mi compañero intentó salir corriendo y él hizo un movimiento brusco. Y el Señor cargó el arma y lo apuntó. Yo le dije, amigo, por favor, no vaya a hacer eso. Yo me asusté, hermanos, por la mente empezó a pasar. Yo, ¿por qué pasé por este camino? Yo, ¿por qué no di la vuelta? Y comencé a asustarme. Y en el mismo instante empecé a decirle, Señor, perdóname mis pecados, perdóname mis faltas. Todo pasó por mi mente, hermanos. Si me voy a morir, pues muero tranquilo. Y hermanos, no sé qué nos pasó por la mente al compañero y a este servidor. Y le dijimos, ¿por qué nos estás robando? ¿Por qué haces esto con nosotros? Déjanos ir. De repente vemos al Señor, hermanos, y comienza a temblar. Y empezó a llorar. Estoy robando porque mi madre se está muriendo en el hospital y necesito dinero. Hermanos, lo más curioso es que le dijimos, ¿cómo se llama tu madre? Déjanos orar por ella. Y hermanos, fue muy curioso. Allí en el caño empezamos a orar por él y por la mamá. Señor, sana a la mamá. Y aquel hombre lloraba y lloraba y lloraba. Termino la oración, yo digo amén. Y hermanos, yo dije, con eso ganamos. Y el Señor nos dice, tienen 1 minuto, salgan corriendo, se van, o si no los mato ya. Señor, ¿y nuestras cosas? Ay, hermanos, dijo, no, váyanse. Salimos corriendo del lugar, asustados. Yo dije, no, de pronto con la oración nos devuelven las cositas, pero no, hermanos. ¿Por qué les menciono esto, mis hermanos queridos? Como el hombre de la historia, ustedes y yo en ocasiones tomamos decisiones, hermanos, de tomar el camino más corto. Como el hombre de la historia, hermanos queridos, ustedes y yo hemos tomado decisiones que nos llevan por el camino sanguinario. ¿Saben cuál es el camino sanguinario? El camino que nos lleva lejos de Dios, el camino que nos aparta de Dios. El camino más corto es decir, no, yo trabajo los sábados porque tengo que suplir mi necesidad. Ese es el camino más corto, sin pensar que ese nos empieza a alejar de Dios. El camino más corto, hermanos queridos, siempre resultará lastimando a usted y a toda su familia. Siempre, hermanos. Pero tengan cuidado, porque su vida se pone en riesgo. Y no les estoy hablando de esta vida terrenal. Les estoy hablando de la vida eterna. Y es así que dolería perderla, hermanos. El hombre de nuestra historia, según lo que leíamos hace unos instantes, lo dejaron allí tirado. Lo dejaron allí, hermanos, moribundo, sin sus pertenencias. Lo dejaron allí desangrándose. Aquel hombre se estaba muriendo lentamente. Estaba esperando, estaba listo para morir. Pero según el pasaje bíblico, hermanos queridos, viene una luz de esperanza. Y según el versículo 31, dice que apareció, ¿quién, hermanos? Un sacerdote. Por la mente de aquel hombre pasaba el pensamiento, esta es mi oportunidad, el sacerdote me va a ayudar, este hombre me va a quitar mis heridas, me va a llevar al hospital más cercano. Pero según el pasaje, hermanos, ¿qué sucedió? Aquel hombre, dice el pasaje, pasó de largo. Discúlpame, yo sé que te estás muriendo. Discúlpame, yo sé que te estás desangrando, pero tengo muchas cosas que hacer. Tengo que regresar, tengo que ir al templo. Y pasó de largo. ¿Cuántas veces, iglesia querida? ¿Cuántas veces, hermanos queridos, ustedes y yo, viendo la necesidad de nuestro hermano, pasamos de largo? Aún estando en la iglesia, aún cantando a Dios sea gloria. ¿Qué sentido tiene, hermanos?
Versículo 32. Dice, asimismo un levita, llegando a aquel lugar cerca del hombre. ¿Qué dice el pasaje? Este sí lo ayudó. Este sí lo abrazó. Oh, hermanos, tal vez mis hermanos queridos, aquel hombre que estaba allí tirado, desangrándose, ve una segunda oportunidad. Ve la segunda oportunidad para salvarse. Pero según el pasaje bíblico, hermanos, si yo me imagino la escena, con su voz entrecortada, aquel hombre mira al levita acercándose a él y apenas lo ve tal vez ya casi muriendo, diciéndole, por favor, ayúdame, me estoy muriendo, necesito su ayuda, por favor, no me deje aquí tirado. Pero según el pasaje, hermanos, por los afanes del levita, también pasó de largo. Qué duro es, hermanos queridos, sentirse solo por aquellas personas que dicen estar con Jesús. Qué duro, hermanos queridos, es sentirse abandonado por nuestra familia. Qué duro, hermanos, es ver cómo nuestros seres amados, los que dicen amarnos, pasan de largo y nos dejan allí tirados con nuestra necesidad, nos dejan allí tirados con nuestras heridas, nos dejan allí tirados con nuestras preocupaciones. Qué duro es eso, hermanos, qué difícil es eso. Qué duro es eso. Miren, hermanos, me llaman la atención. Pasaron los minutos y tal vez las horas, y aquel hombre ya no tenía una voz para pedir ayuda. Aquel hombre ya no tenía las fuerzas para decir, aquí estoy, ayúdenme. Ya se le habían acabado las fuerzas. Ya no tenía cómo pedir ayuda, hermanos. Sin embargo, mis hermanos queridos, el verso 33 y 34 nos dice a nosotros que acercándose, dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino como, hermanos, dice, vino cerca de él, y al ver lo que sucedió, hermanos, y al verlo fue movido a misericordia. Imagínense la escena conmigo. Aquel hombre estaba tirado, desangrándose, ya no tenía palabras para pedir ayuda. Pero de repente viene un samaritano, la persona que él menos pensaba que podía ayudarle. Su corazón fue movido a misericordia, su corazón se enterneció de tal manera que dijo, tengo que ayudar a este hombre, se está muriendo, tengo que hacer algo por él. Fue movido a misericordia. Pero el texto se pone más lindo, hermanos. Se pone más precioso porque el texto bíblico dice, iglesia querida, en el versículo 34, acercándose a él. Y yo me imagino a aquel hombre, hermanos queridos, lo toma entre sus brazos y se acerca a él y trata de reanimarlo. Y preguntando, ¿estás bien? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Sin embargo, aquel hombre no pronunció ni una sola palabra, pero el texto bíblico dice que sin importar quién era el hombre, dice el pasaje que vendó sus heridas. Herida por herida, golpe por golpe, hermanos queridos, comenzó a sanar, comenzó a secar sus heridas, le echó vino, dice el pasaje, para desinfectar la herida de aquel hombre. Lo ayudó, no lo dejó tirado. Pero aún más, hermanos, dice que lo puso en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En otras palabras, lo montó en su caballo y lo llevó al hospital más cercano para que lo atendiera. Hermanos, y no se fue del hospital hasta que atendieran al hombre. Y me impresiona mucho, iglesia querida, lo que dice el pasaje. Dice el texto bíblico, hermanos, que antes de partir, dice el pasaje que pagó 2 denarios, tal vez al enfermero, al doctor que estaba allí en ese momento, y le dijo, cuídamelo por favor. Hermanos, no lo conocía, no sabía quién era, pero le dijo, por favor, cuídamelo.
Atiéndelo de tal manera que lo que necesites yo te lo voy a pagar. Y dejó un dinero, hermanos, para que lo cuidara las 24 horas del día. Se quedó con él allí para cuidarlo y para sanarlo, hermanos. Saben, hermanos, cuando nosotros estudiamos esta historia, por lo general decimos, tenemos dos versiones. Debemos ser como el buen samaritano, ayudar a nuestro prójimo. Pero la versión que más me gusta, hermanos queridos, es la que traigo en esta mañana. El buen samaritano es Jesús. Y Jesús, cuando lo ve a usted, con su dolor, con sus heridas, con sus cargas, con sus problemas, Jesús es movido a misericordia. Cuando el Señor Jesús lo ve llorar a usted, Él es movido a misericordia. Cuando el Señor Jesús lo ve en su habitación con lágrimas de sus ojos, el Señor es movido a misericordia. Se acerca a nosotros, nos abraza de tal manera, hermanos, que busca sanar nuestras heridas. Me quedan unos minutos, hermanos, y quisiera terminar mencionando lo siguiente. Hace unos años atrás escuché la historia de una madre que era bruja. Debido a las circunstancias que había pasado esta mujer, no tenía cómo alimentar a su hijo porque su esposo se había muerto. No tenía dónde vivir, tomó la decisión de quedarse a vivir con el primer hombre que encontró. Le dijo, yo te cocino, yo te lavo, te entrego mi vida, todo lo que tú quieras, pero déjame vivir contigo. Aquel hombre la maltrataba, la golpeaba, maltrataba al hijo. En ese tiempo lo golpeaba de tal manera, hermanos, que su hijo en muchas ocasiones resultaba con sus ojitos hinchados, su cuerpo lleno de heridas por los golpes que le daba este hombre. Aquella mujer quería sacar a su hijo de esa situación, pero tomó el camino más corto. Se fue por el camino sanguinario. Tomó la decisión de hacer un pacto con el diablo. Yo seré tu sierva y todo cuanto tengo es tuyo. Incluso la vida de mi hijo y mi vida te pertenece a ti. Empezó a irle, entre comillas, bien. Su hijito comenzó a crecer, hermano, y un día observó que pasaban unos muchachos con un uniforme de la iglesia adventista de los conquistadores. Y el niño tenía un sueño, el niño quería ser militar. Y notaba cómo miraba que los otros niños decían atención firmes con su boina y demás. Y él dijo, este es mi sueño, yo tengo que entrar allí, yo quiero estar allí. Sin que la mamá se enterara, empezó a frecuentar al club de conquistadores. Y hermanos, el niño era muy apático a las cosas cristianas, pero le gustaba el deporte, lo que hacían en los clubes. Normalmente él iba con su madre los sábados en la mañana y veía cómo su madre sacrificaba animales y consumían la sangre para sus dioses y demás. Veía cómo personas endemoniadas en ese lugar hablaban con su voz gruesa. Ese era el ambiente de este niño. Pero había crecido con heridas porque su padre había muerto, porque su padrastro lo maltrataba. Incluso en una ocasión vio cómo su padrastro intentó violar a su hermana pequeña. Era una situación difícil para este muchacho. Sin embargo, él empezó a ir a la iglesia los sábados, empezó a enamorarse de la iglesia, de los clubes.
Y hermanos, un día este muchacho tomó una decisión. Tomó la decisión de bautizarse en la iglesia adventista. Él estaba muy contento, estaba en unas campañas y fue a darle la noticia a la mamá. Mamá, el sábado voy a bautizarme. No quiero saber de sus cosas, de su brujería, de su hechicería. Quiero bautizarme. Era un niño de 16 años. La mamá le dijo, donde usted se bautice, lo echo de la casa, se va de la casa y usted verá para dónde coge. Sin embargo, le voy a dar la oportunidad para que vaya el sábado a la iglesia y se despida de todos ellos, porque usted no vuelve más a la iglesia. Así lo hizo. Ese sábado llegó triste. Mientras estaban en el grupo de jóvenes, una de las hermanas muy queridas, la hermana Margarita, le preguntó, ¿por qué estás triste? Te veo callado, preocupado. Pues él no era así. Es que mamá me dijo que no me iba a permitir el bautismo. Dijo que me iba a echar de la casa. La hermana muy querida le dijo lo siguiente: ¿realmente tú amas a Jesús? ¿Realmente quieres entregarle tu vida a Jesús? Le digo, sí, yo quiero hacerlo, pero mamá me va a echar de la casa. No te preocupes. Madre, te vas a vivir conmigo en nuestra casa. Vas a ingresar al colegio adventista porque yo te lo voy a pagar. Vas a vivir con nosotros. Vas a estar bien. Lo único que tienes que hacer es bautizarte, no más. El niño muy contento llegó a su casa a darle la noticia a su mamá: si usted me echa, me voy para donde la tía Margarita. Y la mamá pensó un poco y le dijo: mentiras, hijo, no te voy a echar. ¿Cómo crees que te voy a permitir irte de casa? El sábado llegó, hermanos, el día del bautismo del muchacho. De Eduardo se llama él. Hicieron su bautismo. Toda la iglesia, los muchachos le pusieron su pañoleta de conquistadores. Toda la iglesia aplaudía por ver ese bautismo, porque conocían la historia de su mamá, sabían que esta dama era una bruja. Pero mientras estaba en la pila bautismal, el muchacho comenzó a llorar, porque añoraba que su madre estuviese ahí, porque añoraba un abrazo de un familiar diciendo: haces parte de esta familia. Pero la hermana Margarita, quien lo había acompañado, le dijo: yo soy tu familia, esta iglesia es tu familia. Ese mismo día, hermanos, en la noche, su madre fue al centro espiritista y una de las personas quedó endemoniada y le dijo lo siguiente: ¿por qué permitiste que tu hijo hiciera tal cosa? Ahora vas a sufrir. Pero vas a sufrir de tal manera que vas a tener que ver morir a tu hijo. El niño comenzó a sentirse mal. Pasaron los días, los meses. El niño empezó a agravar. Lo llevaba al hospital. Y los médicos le decían: usted no tiene absolutamente nada. Y él, furioso, le decía: doctor, ¿cómo se atreve a decir que yo no tengo nada? Me estoy muriendo. Él sentía, hermanos, como si algo estuviese presionando su pecho porque no podía respirar. Se fue a su casa, discutió con Dios y le dijo: Señor, no entiendo el porqué de mi enfermedad. Yo le entregué mi vida a usted. Y este muchacho tomó el camino más corto. Decidió alejarse de la iglesia, dejó los clubes, dejó a sus amigos. Los hermanos venían a diario a tocar su puerta, a visitarlo, a orar por él, pero él rechazaba. Él dijo: yo no quiero saber de la brujería de mi madre, yo no quiero saber ni de diablo, yo no quiero saber de Dios, no quiero saber de nada. Se alejó de Dios, hermanos. 7 meses dejó de orar, de estudiar su Biblia.
29 de enero fue el día en que el Espíritu le había dicho a su madre que iba a morir. 29 de enero era el día de su cumpleaños. 2:30 de la mañana. Antes había ido al cumpleaños de una de sus amigas, pero no soportó, hermanos, sentía que no podía respirar y comenzó a arrastrarse en el suelo para llegar a su casa, y la gente que lo veía caer y arrastrarse decía: tan jovencito y drogadicto, tan jovencito y borracho. Pero que la gente no sabía, hermanos queridos, es que este muchacho estaba siendo asesinado de alguna manera por el enemigo. Sentía, hermanos queridos, que su pecho estaba siendo presionado. Como pudo, llegó a la casa y con rabia y enojo vino a su cabeza Dios. A su mente llegaron los clubes, los cantos de la iglesia. Y en ese mismo instante, hermanos, sintió una vez más cómo entre sus pechos y tirado en el suelo aprisionaba, hermanos queridos, su pecho, y empezó tratando de respirar y no podía, se estaba muriendo. Pero, hermanos, una voz en su oído le dijo lo siguiente: ¿por qué no oras? ¿Por qué no oras? Como pudo, el muchacho dijo las siguientes palabras: Señor, no me dejes morir. La misma voz le respondió al muchacho diciéndole: yo solo estaba esperando que tú hablaras conmigo. Yo solo estaba esperando que tú hablaras conmigo. Aquel muchacho volvió a respirar. El dolor que tenía en su pecho desapareció. Sus heridas fueron sanadas. Su dolor desapareció. Hermanos queridos, ¿por qué les cuento esta historia? Posiblemente en esta mañana usted esté aquí en este lugar con heridas en su corazón. Heridas por causa de sus malas decisiones. Heridas por causa de sus problemas. Heridas por causa de su enfermedad. Heridas por causa de aquella persona que lo dejó tirado, que lo abandonó. Heridas por causa de aquella madre que decía amarle pero hoy no está. Heridas por causa de sus circunstancias difíciles. Solamente usted sabe y conoce sus heridas. Solamente usted sabe y conoce el dolor, las heridas que hay en su corazón. Solamente usted lo conoce. Pero yo le tengo una buena noticia a usted. Le tengo buenas nuevas a usted en esta mañana. ¿Recuerdan aquel hombre que ayudó, el samaritano que ayudó al hombre que estaba allí desangrándose? ¿Lo recuerdan? Hermanos queridos, escúcheme muy bien. El buen samaritano está aquí en esta mañana. El buen samaritano que se llama Cristo Jesús está aquí en esta mañana. Y usted se preguntará: bueno, pastor, ¿qué hace aquí? ¿Por qué razón está aquí en este lugar? ¿Saben por qué, hermanos? El buen samaritano está aquí en esta mañana. Está caminando al lado de usted porque desea sanar sus heridas. Porque desea vendar sus heridas, porque desea en esta mañana, hermanos queridos, fue movido a misericordia. Se enterneció al verlo usted, se enterneció al ver cómo lágrimas salen de sus ojos. Fue movido a misericordia al ver cómo su hogar se está acabando. Fue movido a misericordia al ver cómo usted sufre con su hijo que se está perdiendo en el mundo. Ese mismo Dios poderoso está aquí en esta mañana para sanar sus heridas, para
cruzarlas y yo me imagino a nuestro Dios Todopoderoso, hermanos queridos, inclinándose a nosotros, tomándonos entre sus brazos, sanando uno por uno cada herida, con sus tiernas manos llenas de amor, sanando las heridas que tenemos en el corazón. El buen samaritano está aquí. Hermanos, ¿saben algo? Así como el hombre pagó 2 denarios, nuestro Dios Todopoderoso, envió a su Hijo para pagar por usted y por mí lo que a nosotros nos tocaba pagar. Él lo pagó, hermanos queridos, en la cruz del Calvario. Jesús murió por usted, Jesús murió por ti, para sanar tus heridas, para sacarnos del dolor, de la angustia, hermanos queridos, que ustedes y yo hoy pasamos. El buen samaritano está aquí para sanar nuestras heridas. ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiera decirle: Señor, yo quiero que usted sane mis heridas? ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiera decirle: Señor, tengo heridas en mi corazón, por favor sáname? ¿Hay alguna persona? ¿Quieres ponerte de pie? Yo quiero orar por ustedes en esta mañana. Vengan a este lugar, mis hermanos. El buen samaritano está aquí y Él quiere sanar sus heridas. ¿Quieren venir a esta mañana? ¿Me permiten orar por ustedes en este lugar? Vamos a clamarle a nuestro Dios y decirle: Señor, sana mis heridas. Señor, quita mis dolencias. Señor, sana mi enfermedad. Señor, sana a mi hijo y sácalo de sus drogas. Señor, sana mi matrimonio que está a punto de acabarse. Ven aquí, yo quiero orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien más, hermanos? ¿Hay alguien más que quiera venir a este lugar? Yo quiero clamarle al Señor en esta mañana para que sea el Señor sanar nuestras heridas. Si de repente entre nosotros hay alguna persona que lo ha intentado todo para olvidar su pasado y sanar sus heridas, y si de repente usted no le ha entregado su corazón, su vida al Señor a través del bautismo, hoy es el día, hermanos. Es el único camino para que sus heridas puedan ser sanadas. Danielito es testigo de esto. Daniel ha sido sanado por el Dios Todopoderoso. Póngale su mano ahí en el hombro a la persona que está a su lado, por favor. Conectémonos en oración. Oremos juntos en esta mañana. Oremos, hermanos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, hay heridas en nuestro corazón. Hay heridas, Señor, que están abiertas, que necesitan con urgencia la mano del Dios Todopoderoso. Hay heridas, Señor, en nuestro corazón. Nos estamos desangrando, Padre Celestial, por errores de nuestro pasado, por las situaciones difíciles, bendito Dios, que hemos tenido que vivir hasta ahora. Tenemos heridas, Señor. Hemos intentado tapar nuestras heridas con nuestras fuerzas, con una sonrisa en nuestro rostro, pero por dentro estamos destruidos. Pero, Señor, hoy entendemos que el buen samaritano, Cristo Jesús, está aquí con nosotros en esta mañana. Por eso, Padre, te rogamos que extiendas tu mano poderosa y sanes cada una de nuestras heridas. Con tus tiernas manos vendes nuestras heridas y nos permita, Señor, salir de este lugar sanos, limpios y libres por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás aquí en nuestro medio, sanando cada una de nuestras heridas. Bendice a estos tus hijos, los que están aquí al frente, los que están allí sentaditos. Sánalos, Señor, y permíteles a ellos ser testigos del milagro del Dios Todopoderoso en sus vidas. Gracias, Padre, por escucharme. Gracias, Padre, por atender esta oración. Oramos y lo pedimos todo
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y juntos decimos: amén, Señor. Amén. Dele un fuerte abrazo a la persona que tiene al lado, por favor. Dígale: el buen samaritano quiere sanar tus heridas. Abrácelo fuerte, por favor.